Gracias a todos los que estuvieron involucrados en los videos. Sé que hubieron problemas en transmitirlos, entonces vamos a estar subiendo esos en el grupo de WhatsApp, así lo pueden ver bien. Gracias, chicos, por cada uno que también estuvo participando en desearnos un feliz aniversario. Vieron algunas fotos. Vamos a seguir ahora con nuestra serie de 2 Tesalonicenses. Es muy interesante cómo nuestra serie de la Iglesia en la Palabra ha ido acompañando aún fechas especiales y también circunstancias de la vida. Por ejemplo, en Pascua, en la Semana Santa, vimos la resurrección de los muertos en Cristo. Nos ha dado un consuelo también a través de esta pandemia y la cuarentena que ha estado pasando, en cómo podemos igual seguir practicando un amor fraternal basado en nuestra fe. Y hoy, para el 3er aniversario de la Iglesia Bautista Redención, nos ha tocado estos primeros 5 versículos de 2 Tesalonicenses capítulo 3. Donde Pablo aquí está pidiendo oración y a través de sus peticiones nos hace enfocar en las libertades que debemos enfocar. Y es a través de estas libertades que él expresa y pide que estén orando por él, los pone como prioridad y expresa que es así como podemos, ellos pueden y nosotros también podemos experimentar la fidelidad de Dios. Quiero que se fijen y que se enfoquen en el hecho de que a través de estos 3 años hemos experimentado la fidelidad de Dios en nuestra iglesia y lo que está haciendo en su obra, su ministerio. Y es en nuestro enfoque en estas cosas que vamos a ver, en estas libertades, de que siempre debemos buscar hacerlos, pero en hacerlos nos da una libertad. Entonces, la Iglesia Bautista Redención puede experimentar la fidelidad de Dios al enfocarnos en las 3 libertades que vemos en este pasaje. Leamos los primeros 5 versículos del capítulo 3 de 2 Tesalonicenses. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado, y que el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Padre, te pido en este tiempo que nos ayudes a enfocarnos en tu palabra, lo que podemos aprender de ella. Te pido que alumbres nuestras vidas, nos ayudes a ver cómo podemos aplicarla. Padre, te pido por cada uno escuchando, cada uno conectándose luego, que obres en nuestras vidas en una forma que nos cambies. En el nombre de Jesucristo pido esto. Amén. La primera libertad que vemos aquí en este pasaje es la libertad en compartir la palabra de Dios. Una iglesia arraigada en la palabra busca siempre compartir la palabra de Dios. Aquí Pablo peticiona que ellos estén orando por él para que comparte el evangelio con libertad. Que la palabra del Señor corra y sea glorificada. La palabra del Señor aquí es usado por Pablo para describir el mensaje del evangelio de Jesucristo. Lo vemos un par de veces en Hechos, usado de esta forma, que en Hechos 13 y 16, que los que estaban ordenados
ellos oyeron la palabra del Señor y creyeron, y la palabra del Señor se difundía por aquella provincia. Y en el capítulo 16, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Entonces es el evangelio de que Cristo murió y resucitó por nuestros pecados y que podemos tener acceso, salvación en Dios por medio de esa obra. La palabra del Señor, que eso pueda ser compartido con libertad. La idea del pedido es que haya una puerta abierta a difundir el Evangelio de Cristo, como dice Colosenses 4, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. En toda oportunidad, Pablo estaba buscando siempre la puerta abierta para compartir el Evangelio. Se enfocaba en que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Y esas dos palabras, esos dos términos, especialmente usados en conjunto, tienen la referencia a una competencia atlética. Y esta región greco-romana de Macedonia y en Grecia eran muy bien familiarizados con los Juegos Olímpicos de Atenas y los Juegos Hípmicos de Corinto. Pablo usa esa analogía en 1 Corintios 9, 24 y 25, que corred, que todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio, corred de tal manera que lo obtengáis. Esa idea de correr y ser honrado por ser el ganador. La idea entonces es que el Evangelio gane la competencia entre las demás creencias del mundo pagano. Eso implica que debemos buscar oportunidades para compartir el Evangelio de Jesucristo. Y debemos hacerlo también con denuedo. Pablo y sus acompañantes demostraron esa cualidad al compartir el Evangelio con los tesalonicenses. En su primera carta, en el capítulo 2, versículo 2, les dio el ejemplo a seguir, que ellos habiendo sufrido, padecido, siendo ultrajados en Filipos, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Pablo les recuerda de su propia confianza y denuedo en compartir el Evangelio. Ese denuedo es la idea de hablar abiertamente, libremente, sin impedimento, aún quizás la vergüenza ajena o la persecución potencial que podría haber, ese temor que vendría sobre ellos al pensar en esas cosas, pero eso no los detuvo. Entonces hablaron con denuedo. Los tesalonicenses también fueron buenos ejemplos de eso. En su primera carta, otra vez en el primer capítulo, Pablo menciona en el versículo 8 que ellos divulgaron, que la palabra del Señor fue divulgada de parte de ellos. Esa palabra divulgada significa hacer resonar, como una trompeta que resuena. Ellos hicieron que resonara el Evangelio a toda la región. Su fe se extendió, se difundió a toda la región. Es necesario entonces ese coraje para hablar abierta y claramente, sin impedimento ni vergüenza. Aquí en Efesios 6, 19 y 20, Pablo pide oración por eso, a fin de que abrir su boca le sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual era embajador en cadenas, con denuedo que hable de él, de Jesucristo, como debe hablar. Entonces debemos hacerlo con denuedo y confianza. ¿Confianza en qué? Primeramente, confianza. Podemos compartir la palabra del Señor con confianza en el poder de Dios. Romanos 1:16, Pablo nos recuerda que no es nuestro evangelio ni nuestro poder, entonces no hay que avergonzarnos porque es el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. La confianza también en
no solamente el poder de Dios, pero la palabra de Dios. Aquí cuando menciona que la palabra corra y sea glorificada, está haciendo una alusión al Salmo 147:15, que dice, Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. La palabra de Dios trabaja por su propia cuenta porque es la palabra de Dios. De hecho, Dios dice su misma palabra en Isaías 55:11, sí será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Cómo es esto posible? Porque Hebreos 4:12 nos dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Lo que tenemos aquí en nuestras manos no es solamente un libro cualquiera, sino que es la palabra de Dios, no está muerta, sino es viva, no es impotente, sino es eficaz. Más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos e intenciones del corazón. Cuando hicimos nuestra serie a través de Hechos, vimos una y otra vez en la historia de la iglesia primitiva que la iglesia fue crecida por la palabra de Dios. De hecho, les doy unos ejemplos aquí nomás en Hechos 6, 12 y 19, que menciona específicamente que crecía la palabra del Señor. La palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Esas frases están en versículos que resumen esa etapa de la historia de la iglesia y siempre es enfocada en la palabra de Dios. Entonces podemos tener confianza en el poder de Dios, en la palabra de Dios, pero también en la presencia de Dios. En Hechos 4, fueron perseguidos y de hecho maltratados y abusados los primeros discípulos por su fe. Fueron encarcelados, pero al hablar con los líderes religiosos de su día, los líderes religiosos se maravillaron y dijeron esto, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. La presencia, la comunión nuestra con el Señor es algo que da confianza al compartir el Evangelio. Ahora, el COVID está por todos lados, según las noticias. Parece que la cura nunca llegará, pero cuando llegue alguna vacuna seguramente será algo solicitado, altamente deseado por muchos. Gobiernos harán lo posible para difundirlo, empresas harán lo posible para venderlo y personas harán todo lo posible para conseguirlo. La excepción quizás sea para aquellos a quienes no les infectó. Pero hay algo más grande y más impactante que el COVID-19 y eso es el pecado del hombre y la separación de Dios que eso causa. Cada persona en el mundo entero es afectado y solo hay una sola cura, Jesús. El Cordero de Dios, quien quita el pecado del mundo, como nos dice Juan 1:29. Si has experimentado esa cura en tu propia vida, ¿qué tan egoísta es saber de la cura y no compartirlo con otros afectados por el mismo mal? Es por eso que en nuestra iglesia enfocamos en 3 tipos de trabajo en compartir en el Evangelio. El trabajo individual, ¿qué significa? Que tú en tu casa hablas con tu vecino, tu familia, tus compañeros de trabajo, tus amigos del barrio, testificando de lo que Cristo ha hecho en tu vida y que tu vida sea un ejemplo de cómo Dios cambia a una persona. La segunda manera que lo hacemos en la iglesia es un trabajo corporativo.
que salimos de vez en cuando. Tenemos en tiempos regulares, tenemos cuando vamos y podemos hablar con gente, invitarles a la iglesia, hacer alguna obra comunitaria para así poder extender y compartir el evangelio juntos. Entonces sembramos la palabra juntos. Y el tercer trabajo que hacemos es un trabajo extendido, en el cual apoyamos a familias misioneras. La Iglesia Bautista Redención en este momento apoya a 5 familias misioneras. Hay 2 en Córdoba, 1 en Perú, 1 en el centro de Buenos Aires y 1 en San Luis. Y son ministerios misioneros que han venido y presentado sus ministerios, y como iglesia nos hemos comprometido a apoyarles financieramente, mensualmente y en nuestras oraciones por ellos. Y es así como podemos aún alcanzar gente a quien no tenemos acceso. Dios permite que estemos involucrados en esos trabajo individual, trabajo corporativo y un trabajo extendido. Y así podemos practicar esta libertad en compartir y enfocarnos en compartir el evangelio. La segunda libertad que quiero que vean aquí es la libertad en servir. Aquí menciona Pablo, otra petición que tiene, es que sean librados, en el versículo 2, de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Estos hombres perversos y malos eran hombres oponentes a Pablo, que le querían impedir el ministerio que él tenía. Pero, ¿y cuál era el ministerio de Pablo? Bueno, 2 Corintios 5, 18 al 20 nos explica que es un embajador de parte de Dios, servidor del evangelio. El hecho que Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. En el versículo 20 sigue diciendo, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Entonces, era embajador del evangelio, representante, no en su autoridad, sino la autoridad de Dios, representante de Dios hacia el hombre perdido para alcanzarles y mostrarles la misma reconciliación que él tuvo con Cristo. También era administrador de la iglesia de Dios. Colosenses 1:25 lo dice así, según lo cual fui hecho ministro según la administración de Dios y me fue dada para con vosotros para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Está explicando que como administrador de la iglesia era trabajar en la salud de las iglesias para que pudieran cumplir juntos la gran comisión. ¿Y qué oposición veía en su ministerio? Ahora, es interesante que Pablo nunca se concierne, nunca se preocupa por su propia seguridad física. De hecho, vemos una y otra vez que su seguridad física es su mínima preocupación. Y la salud de las iglesias y la propagación del evangelio es su mayor cargo. Por ejemplo, algunos pasajes, 2 Corintios 4, dice que estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. En el capítulo 8 dicen después de toda una lista de cosas negativas que ha pasado, incluyendo naufragio y abusos, lo que se agolpa sobre él cada día es la preocupación por todas las iglesias. Y en Colosenses 1:24, que es así, en esos padecimientos que cumplen lo que falta, las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Él participando y siendo opuesto en su ministerio por personas, no toma su propia seguridad física como un cargo, como una preocupación principal,
sino el bienestar de las iglesias a que está sirviendo. Y ellos, Pablo y sus acompañantes, han demostrado eso con los mismos tesalonicenses. La primera carta lo vimos ya en capítulo 2, que él explica que habiendo padecido y siendo ultrajados, ellos anunciaron el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Y en el capítulo 3 menciona otra vez que debían pasar por estas tribulaciones, tal como lo habían hecho. Hay hombres perversos y malos, términos usados en conjunto para hacer un contraste con la palabra del Señor, que corra y sea glorificado. Pero en eso hay hombres perversos y malos que lo van a oponer. Y eso indica su malicia en contra de Dios. Son enemigos del Evangelio, incrédulos, oponiéndose a la obra de Dios en el mundo. Y los tesalonicenses sabían esto bien, porque Pablo explica en el capítulo 2 de 1 Tesalonicenses que ellos también habían sido atribulados por personas los cuales mataron al Señor Jesús, a sus propios profetas, a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salvan. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta extremo. Y este es un pedido que él repite en Romanos 15:31 y 2 Corintios 1:10 al 11, que sea librado de los rebeldes a Dios, el cual nos libra, en quien esperamos que nos librará de tan gran muerte. Hay personas que no quieren que Dios sea glorificado en el mundo. Hay personas que se oponen a la obra de Dios en el mundo. Ahora, un pequeño ejemplo. En esta pandemia, la iglesia, las reuniones religiosas, como se les llaman, no son considerados esenciales. Ahora, estás mirando ahora, entonces yo sé que por lo menos tú y yo estamos de acuerdo que sí, es algo esencial. Si no, no estaríamos haciendo esto. Porque entendemos que el bienestar espiritual, nuestra relación con Dios, es de hecho lo más importante del mundo. Pero hay personas, hombres y mujeres, que están tan opuestos a Dios que ellos estarían chochos si nunca más se volvieran a abrir las iglesias. Hay personas así en el mundo. Hay personas que se van a poner en contra tuyo específicamente porque nombras a Cristo como tu Salvador personal. Entonces Pablo está peticionando aquí por sí mismo que Dios le libere de esas personas que lo oponen. Así la palabra de Dios puede correr y ser glorificado. Y debemos estar orando por lo mismo. Debemos estar trabajando en servir, enfocarnos en la libertad que tenemos ahora de servir y continuar haciéndolo. Hacemos eventos cada año para simplemente ser de bendición a la comunidad alrededor nuestra y que esa bendición nos abra la puerta para atraerles al Salvador. Hacemos todo por el Evangelio, porque simplemente hacer bien por el simple hecho de ser bien y hacer bien a la comunidad sin la meta del Evangelio es como darle una silla cómoda a una persona en un avión que se está estrellando. No necesitan comodidad, necesitan un paracaídas. ¿Sí? Nuestro trabajo no es hacer la vida cómoda para personas que en su destino final es horriblemente incómoda. Es apuntarles al Salvador, pero a veces requiere que se abra la puerta por medio de buen efecto que podemos tener en nuestra comunidad.
Es por eso que como la Iglesia Bautista Redención estamos siempre tratando de hacer algo para que se nos abra la puerta a servir a nuestra comunidad de una forma que los atraiga al Señor Jesucristo. Es por eso que con tu vecino debes tener un buen trato. Con tus compañeros de trabajo debes tener un buen trato para que ellos sean, que hagas bien, que los sirvas para la causa del Evangelio. Así ellos pueden conocer a Dios tal como tú lo conoces. La tercera libertad que tenemos es la libertad en crecer. Los próximos versículos leo del 3 al 5, pero fiel es Dios, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Este crecimiento es solo posible porque Dios es fiel. Su fidelidad nos afirma. Es la idea de establecer, de estabilizar. ¿Cómo lo hace? Bueno, aún viendo con la historia de los tesalonicenses podemos ver que primeramente, según 1 Tesalonicenses, exhortando la fe. Cuando nos exhortamos los unos a otros con respecto a la fe, que o sea significa animándonos los unos a otros a seguir confiando y creciendo en nuestra fe, hay una afirmación. Nos establecemos en la fe. Eso es lo que pasó. Pablo se afirmó en la fe de los tesalonicenses cuando envió a Timoteo a darle un informe. También en ese mismo capítulo, el versículo 13, nos muestra que hay una afirmación cuando nos identificamos con Cristo, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Cuando nos plantamos en quienes somos en Cristo, eso afirma nuestros corazones. Y también 2 Corintios 2, 2 de Tesalonicenses, lo vimos la semana pasada, del versículo 17, que nos afirmamos con acción. Conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Entonces, que nuestra misma obediencia a Dios es algo que afirma nuestra fe y nos ayuda a crecer. Y la fidelidad de Dios no solamente nos afirma, sino que nos guarda. Esto no es una promesa de protegernos contra las dificultades del mundo, sino de protegernos del mal perecedero del enemigo. Juan 10, 28 y 29. Jesús, nuestro buen pastor, nos habla que somos sus ovejas, que lo conocemos, sus ovejas le siguen, oyen su voz, pero les da vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de su mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Es esa mano que nos guarda de un mal eterno. A veces permite lo que en nuestra perspectiva es un mal aquí en la tierra, un mal terrenal, pero eso es un mal temporal. Sí, no tiene nada que ver con nuestro destino final y siempre tiene un propósito. Dios es el que siempre sabe ese propósito, no nos revela eso siempre. Y Judas 24 nos dice: aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Entonces la fidelidad de Dios nos afirma y nos guarda. Y es en crecer, en nuestro crecimiento podemos experimentar esa fidelidad. Y ese crecimiento es posible por la obediencia. La obediencia es algo que sigue las instrucciones dadas. ¿Sí? Con obediencia significa que hay instrucciones.
Pablo estaba confiado del crecimiento seguro de los tesalonicenses. Había sido animado por su fe a pesar de las tribulaciones y persecuciones. El término traducido que usa en el versículo 4 es traducido mandado, es una palabra usada para las órdenes militares. Pablo usa eso 5 veces en su carta a los tesalonicenses, traducido también como ordenar, dándoles instrucciones específicas en cuanto a la vida piadosa. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses 4:11 dice: y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. 3 de las 4 veces en 2 Tesalonicenses es usado en la próxima sección de capítulo 3 que vamos a ver la semana que viene. La obediencia sigue las instrucciones dadas, ¿sí?, de parte de la enseñanza de la palabra de Dios, sigue también la guía del Señor. El término encamina significa dirigir, guiar, enderezar. Ese término lo vemos ahí en el versículo 5. El Señor encamine vuestros corazones. En 1 Tesalonicenses 3:11 dice: más el mismo Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, dirija nuestros corazones. Y es la idea también que encontramos en Proverbios 3, que nos dice que fiemos o confiemos de Jehová de todo nuestro corazón. No te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará o dirigirá tus veredas. Y Salmo 40, 2 y 3, cantamos una canción relacionada a esto. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo de cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. La obediencia busca seguir la guía del Señor, busca seguir a Cristo. El obedecer a Dios y crecer en el Señor va a tener 2 resultados. Va a dirigir nuestros corazones al amor de Dios, ¿sí? Y el amor de Dios es uno que ama a Dios de todo corazón, todo tu mente, todas tus fuerzas. Y también es uno de que ama a los demás como sí mismo. El primer y segundo gran mandamiento. Entonces, encamina al amor de Dios, resulta en el amor de Dios, que impacta también a nuestro trato con otros, pero también resulta en la paciencia de Cristo. ¿Por qué es necesaria la paciencia de Cristo? La situación de los tesalonicenses, recuerden, ellos estaban siendo perseguidos por su nueva fe. Estaban siendo maltratados por sus vecinos, amigos, familiares, el gobierno aún. Entonces necesitaban la paciencia de Cristo. Esta palabra paciencia que usa aquí significa permanecer debajo. Y es la misma palabra que encontramos en Hebreos 12, en que Cristo sufrió la cruz. Él pacientó la cruz, se mantuvo debajo de la cruz, sufriendo, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Los tesalonicenses precisaban ejercer esa paciencia, soportando las dificultades de su obediencia. Y aquí está, cristiano, si tienes dificultades en enfrentar las adversidades de la vida, las aflicciones y angustias de la vida, no estoy diciendo que siempre, que algún día va a ser fácil, pero se hace mucho más fácil cuando crecemos seguro en el Señor. Las dificultades de la vida no son ni comparables a las glorias eternas que vamos a experimentar. Pero Dios te quiere usar, te quiere crecer de una forma que tu amor hacia Él es algo impactante a los demás y que tu amor hacia ellos es algo que los atrae al Señor. Pero vas a requerir paciencia,
por las tribulaciones y dificultades que hombres perversos y malos se van a oponer cuando practicamos nuestra libertad en servir y en compartir el Evangelio y servir a otros. Pero el crecer mismo nos da una seguridad y una libertad en seguir creciendo. Se ha visto en países donde no es legal ni tener una Biblia. Identificarse como cristiano es identificarse como criminal. Pero aún en países así, se enfocan en demostrar el amor de Dios hacia otros. Se ponen paciencia para seguir fiel al Señor, a lo que ya saben, las instrucciones que han recibido de su palabra, siguiéndole fiel. Y experimentan una libertad interior que las barras de una cárcel, de una celda, nunca pueden destruir. Iglesia, tenemos libertad de culto, tenemos una libertad de compartir el Evangelio, pero si esa libertad no fuera quitada, ¿todavía compartirías? ¿Todavía servirías? ¿Todavía crecerías? ¿Qué haría eso con tu fe? La fidelidad de nuestra fe, tal como de los tesalonicenses aquí, no es basado en la libertad que nos provee un gobierno. Es basado en la libertad que tenemos en Cristo. El hecho que Él nos ha dado el regalo de la salvación, que nos libra del pecado. Y eso es la cura que todo hombre necesita. Todo hombre y mujer y niño y niña necesita escuchar. Y por eso hacemos todo lo posible. Trabajamos individualmente, juntos y aún por extensión, para compartir el Evangelio. Hacemos todo lo posible, aún en tiempos de cuarentena, en servir a los que están alrededor nuestro. Y tomamos el tiempo y ponemos el esfuerzo de crecer. Porque es practicando esas libertades que tenemos, es donde realmente experimentamos la fidelidad de Dios, quien crece nuestra fe. Padre, te doy gracias por tu fidelidad. Ayúdanos a, en cambio, ser fiel, Señor, a ti. Ayúdanos a seguir compartiendo, seguir sirviendo, seguir creciendo, Señor. Creciendo como seguidores de Jesús, ayudando a otros a seguir a Jesús y a crecer en Él. Que el latir del corazón de la Iglesia Bautista Redención sea siguiendo y creciendo en Jesús. Padre, ayúdanos. Aun si tenemos libertad o no, de seguir compartiendo, sirviendo y creciendo en tu libertad que has provisto para nosotros. Te pido, si hay alguien aquí viendo esto que no te conoce como su Salvador personal, Señor, que se comuniquen con nosotros para escuchar más acerca de tu Evangelio, Señor, de tu libertad. Padre, te amamos y ayúdanos a crecer en esta libertad que nos das. En el nombre de Jesucristo pido esto. Amén. Que Dios les bendiga.